El protocolo Frostpoint, parte 1. Nunca pensé que el frío pudiera tener un sonido. En Alaska, el silencio se estira tanto que termina por romperse. No con un crujido o un eco, sino con una especie de respiración helada que se cuela entre las grietas del metal, del hielo, incluso de la mente. La primera noche en la estación Frostpoint lo entendí. El viento no soplaba, sino que susurraba algo que no quería oír. Llegué allí a finales de enero, en medio de la temporada más cruel. El helicóptero nos dejó en una explanada que parecía un desierto blanco sin fin. Éramos 6 investigadores y un piloto que apenas nos dirigió la palabra. Cuando el rotor se detuvo y el aparato se elevó de nuevo, el sonido de las hélices fue lo último que escuchamos del mundo exterior. Después, solo quedó el viento. La estación Frostpoint se levantaba sobre pilotes metálicos como una bestia oxidada enterrada en la nieve. Tenía 5 módulos conectados por pasillos presurizados: el dormitorio, el laboratorio, la cocina, la sala de control y el almacén. Nada más. Todo era funcional, sin alma. Los muros parecían contener el aire, no mantenerlo. El Dr. Reeves, el jefe del proyecto, fue quien me reclutó. Su mensaje decía que necesitaban un especialista en microclimas para una investigación sobre fluctuaciones térmicas en el Ártico. Acepté porque pagaban bien y porque, siendo sincero, quería desaparecer un tiempo, dejar atrás un divorcio, unas deudas y un cansancio que ya no se me quitaba ni durmiendo. Reeves era un hombre seco, con los ojos siempre rojos, como si nunca parpadeara. Había algo en su forma de hablar, pausada, cortante, que te hacía sentir observado incluso cuando no te miraba. A su lado estaban los demás: Keller, ingeniero; Mason, médico de la base; Ilya, una técnica rusa de comunicación; y Grant, un joven meteorólogo con más entusiasmo que sentido común. Yo era el último en llegar, y eso se notó desde el primer día. Nada más entrar, Reeves me entregó un sobre sellado. En el borde superior decía en letras mayúsculas: Protocolo Frostpoint. Pensé que sería el reglamento interno, horarios, medidas de seguridad, normas de convivencia, pero Reeves me pidió que no lo leyera aún. Después de la cena, dijo, cuando todos estén presentes. No le di importancia. En los primeros días, las rutinas fueron simples: registrar datos, revisar sensores, reparar antenas. La conexión satelital fallaba a menudo y la temperatura exterior bajaba hasta los -40 grados Celsius. Aprendí rápido a moverme por los pasillos sin tocar las paredes, porque el metal quemaba incluso a través de los guantes. La noche del cuarto día fue cuando Reeves reunió al equipo en la sala común. Encendió una grabadora vieja, de cinta magnética, y la dejó sobre la mesa. El clic del botón de grabación sonó como un disparo. Desde este momento, dijo, se activa oficialmente el protocolo Frostpoint. Todos dejamos lo que estábamos haciendo. Reeves abrió su sobre. Cada uno tenía el suyo frente a sí. Lo abrimos al mismo tiempo. Dentro había una hoja amarillenta, mecanografiada, con 7 reglas. El papel olía a humedad, como si hubiera sido impreso hacía décadas. Nadie habló durante un rato. Solo escuchábamos el sonido de la cinta girando en la grabadora. 1. Ningún miembro del equipo permanecerá solo en un módulo después de las 23 horas. 2. Si alguien escucha una voz conocida llamándolo desde el exterior, no debe responder. 3. Toda comunicación con el mundo exterior deberá pasar por el canal 3A,
y ser aprobada por el jefe de estación. 4. No abrir ninguna puerta exterior durante una tormenta, sin importar lo que se vea o escuche. 5. No registrar las temperaturas entre las 2 y las 3. 6. Si un miembro del equipo se comporta de forma extraña, debe ser confinado en la sala de contención. 7. Nadie, bajo ninguna circunstancia, debe acceder al módulo subterráneo. Cuando terminé de leer, solté una risa nerviosa. Pensé que era una broma, una forma de romper el hielo. Pero nadie se rió. Reeves miró a cada uno de nosotros uno por uno. Estas normas no son negociables. Su voz era casi un susurro. No son para mantener el orden, sino para mantenernos con vida. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el tic del reloj, como un corazón forzado a seguir latiendo. Grant levantó la mano, confundido. ¿Qué hay en el módulo subterráneo? Reeves no contestó. Las primeras semanas fueron tranquilas, o al menos eso quise creer. El sol ya no salía. Vivíamos bajo una noche constante, iluminada solo por la aurora boreal y el resplandor tenue del generador. El aire allí tenía algo pesado, casi aceitoso. A veces, juraría oír que alguien respiraba detrás de las paredes. Pero cuando lo comenté, Keller me dijo que era solo el hielo moviéndose. Todo aquí se mueve, incluso cuando no debería. Un martes. Creo que era martes, aunque los días empezaban a confundirse. Ilia me llamó a la sala de control. Estaba pálida. En la pantalla del canal 3A aparecían mensajes de voz que nadie había grabado. Fragmentos cortos, distorsionados, como si fueran retazos de nuestras propias conversaciones, pero con pequeñas diferencias. En una de ellas, se oía mi voz diciendo algo que nunca había dicho. No salgas al pasillo. Reeves ordenó borrar todos los archivos y cambiar las frecuencias, pero los mensajes volvían cada noche, y siempre con voces familiares. Regla rota. Han pasado 2 semanas desde que los mensajes comenzaron. A veces creo que solo yo los escucho, o que quizás los demás también lo hacen, pero prefieren fingir que no. Desde entonces, nadie duerme bien. El generador tiembla a cada hora, las luces parpadean y los pasillos parecen más largos, como si la estación se estirara cada noche. Empiezo a notar que el frío no es solo algo que sientes en la piel. Hay un tipo de frío que se mete en los pensamientos, que te quiebra desde dentro. Grant es el que peor lo lleva. Pasa el día entero en el módulo meteorológico, anotando datos que ya no cambian. Dice que los sensores marcan temperaturas imposibles. A veces el aire exterior está más cálido que el interior. Otras, la presión baja de golpe sin motivo alguno. Reeves lo escucha en silencio, con esa expresión vacía suya, y solo responde: sigue registrando. No sé si Reeves duerme. A veces, al levantarme en mitad de la noche, veo luz bajo la puerta de su habitación y una sombra que se mueve despacio, como si hablara con alguien más. El 13 de febrero, una tormenta nos encerró durante 2 días. Los pasillos resonaban como si alguien golpeara las paredes con un tubo metálico. A cada estallido, Ilia saltaba en su asiento y Keller apretaba los dientes. El doctor Mason trataba de mantenernos ocupados con revisiones médicas absurdas: presión, pulso, oxígeno, pero lo único que consiguió fue hacernos conscientes de lo alterados que estábamos. Aquella noche, Reeves nos reunió de nuevo. La cinta giraba, como siempre,
A partir de ahora, dijo, nadie saldrá solo de los módulos, y menos después de las 23 horas. Todos asintieron, excepto Grant. Grant no soportaba las órdenes. Decía que no había venido hasta el fin del mundo para seguir un manual fantasma. Reeves lo ignoró. Yo también. Pero en su mirada vi algo que me inquietó. Una mezcla de cansancio y desafío, como si algo lo empujara a probar los límites. Esa noche cenamos en silencio. El reloj marcaba las 22:47 cuando Keller se levantó de la mesa. «Voy a revisar los paneles del módulo de mantenimiento», dijo. «La tensión cae cada hora». Reeves lo detuvo con un gesto. «Hazlo por la mañana. Serán 5 minutos», insistió Keller. «Solo tengo que comprobar una lectura. Después de las 23 nadie se mueve», repitió Reeves sin mirarlo siquiera. Keller frunció el ceño y se encogió de hombros. No dijo nada más. Nos fuimos cada uno a nuestros camarotes. El viento afuera era un rugido continuo, como un animal hambriento golpeando las paredes. Intenté dormir, pero el zumbido del generador y el recuerdo de las voces me mantenían en vilo. A las 23:05, la alarma del pasillo sonó. Un pitido corto, seco, que solo se activa cuando se abre una puerta exterior. Salté de la cama y corrí al intercomunicador. Reeves ya estaba allí. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en el monitor de vigilancia. «Módulo 3», dijo con voz ronca. «Keller». Fuimos corriendo. La escarcha cubría los muros del pasillo, como si alguien hubiese abierto una puerta al invierno. En el suelo, junto a la consola eléctrica, estaba Keller. Convulsionaba. Los dedos rígidos, la boca abierta intentando respirar, los ojos completamente en blanco. Mason se arrodilló junto a él, intentando sujetarlo. «Ayúdame a girarlo». Entre los dos logramos tumbarlo de lado. Su piel estaba helada, más fría que el metal. Un vapor fino salía de su boca, pero no era vaho. Olía a ozono, como aire quemado. Grant llegó detrás de nosotros, sin aliento. «¿Qué hizo?» «Salió del módulo», respondió Ilya, mirando el registro de seguridad. A las 23:02. Reeves no dijo nada. Solo observaba, inmóvil, como si hubiera esperado que ocurriera. Mason lo conectó al monitor portátil. El pulso era débil, irregular. «Está vivo, pero su temperatura corporal está bajando», dijo, incrédulo. «Es como si algo le estuviera drenando el calor desde dentro». Intentamos moverlo a la enfermería, pero Reeves lo prohibió. «No lo llevéis allí», ordenó. «Sala de contención». «¿Qué? Está inconsciente. Necesita calor». «Sala de contención», repitió sin levantar la voz. «Es la regla 6». La sala de contención era un pequeño compartimento al final del módulo médico. Nunca la habíamos usado. Tenía paredes de metal reforzado, una camilla y una pequeña ventana circular con cierre hermético. Dejamos a Keller dentro, envuelto en mantas térmicas, mientras Mason instalaba un suero. Su respiración era superficial y de vez en cuando un espasmo le recorría el cuerpo. «No podemos dejarlo así», protestó Mason. «Si no recupera calor, morirá». Reeves no respondió. Estaba mirando el cristal, fijamente. Yo también lo hice. Por un instante, juraría que vi algo moverse detrás del reflejo.
como si alguien estuviera justo al otro lado del vidrio. Una sombra delgada, quieta, apenas perceptible, que parecía mirar hacia nosotros. Tragué saliva. Reeves. Él apartó la vista. Sellad la puerta. Nadie entra hasta que yo lo diga. Pasamos la noche en vela. Grant temblaba. Ilya rezaba en voz baja en ruso y Mason golpeaba la mesa, furioso. Yo solo podía pensar en Keller, solo, al otro lado de esa puerta, rodeado de frío. A las 3, Reeves apareció con una grabadora en la mano. Encendió la cinta, como siempre. Registro del día 14 de febrero, dijo con voz monótona. Se ha violado la regla número 1. El sujeto ha sido aislado según protocolo. El resto del equipo permanecerá en los módulos interiores hasta nueva orden. Cerró la grabadora y nos miró. Nadie, dijo despacio. Abre esa puerta. A las 5:10, Ilya me despertó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Escucha, susurró. Escucha, por favor. La acompañé hasta la sala de contención. La ventana estaba empañada desde dentro, y a través del altavoz de la puerta se oía un murmullo. Era Keller. Su voz, débil, distorsionada. Frío, decía. Mucho frío. Ilya se tapó la boca para no gritar. Mason llegó corriendo. «Está vivo», dijo. «Hay que abrir». Pero Reeves apareció de inmediato. «No, se está muriendo». «No es Keller», respondió Reeves con una calma inhumana. «No lo escuchéis». Nos quedamos congelados. «¿Qué dice?», preguntó Ilya, apenas respirando. «Eso que está dentro», dijo Reeves. «No es él». Y entonces algo golpeó el cristal desde dentro. Un golpe seco, metálico. El vapor de la ventana se despejó justo lo suficiente para ver una mano apoyada al otro lado. Negra, como si la piel se hubiera quemado por completo. Los dedos se movían lentamente, marcando algo en el vidrio. Una palabra. Frío. Ilya gritó y retrocedió. Mason intentó abrir la puerta, pero Reeves le apuntó con una pistola de señales que llevaba en la cintura. «Te lo advierto, si rompes el sello todos morimos». El silencio después de eso fue insoportable. Solo se oía el viento afuera, golpeando la estructura. Nos fuimos uno a uno. Reeves se quedó vigilando la puerta, inmóvil, con la mirada perdida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me dormí en el suelo del pasillo. A la mañana siguiente, Mason me despertó. Tenía la cara gris. «Ven», dijo. «Tienes que ver esto». La puerta de la sala de contención estaba abierta. El candado seguía intacto, pero el pestillo había sido forzado. Desde dentro. Dentro no había nadie. Ni Keller, ni las mantas, ni las bolsas de suero. Solo una capa fina de escarcha cubriendo cada superficie. Y en el centro de la camilla, una marca, una huella, como si alguien se hubiera derretido allí. Grant murmuró algo que no entendí. Ilya lloraba en silencio. Reeves, en cambio, solo observaba, con una expresión de resignación terrible. Sabía qué pasaría.
susurró. Siempre pasa cuando alguien rompe una regla. Le pregunté qué significaba eso. No respondió. Solo caminó hacia su despacho, cerró la puerta y puso otra cinta a grabar. Esa noche nadie habló, ni siquiera el viento. Pero a las 23 horas las luces parpadearon y desde el intercomunicador del módulo médico se oyó una voz que me heló la sangre. Era Keller y decía mi nombre. Parte 3. El que volvió del frío. No recuerdo haber dormido esa noche. Solo cierro los ojos y el zumbido del intercomunicador me devuelve a la misma escena. La voz de Keller, saliendo de los altavoces, pronunciando mi nombre con una calma imposible. No temblaba. No pedía ayuda. Solo decía: no salgas del módulo. Una y otra vez. Reeves nos reunió al amanecer. Su rostro parecía aún más pálido, los ojos hundidos en unas ojeras violetas. Nos prohibió mencionar lo ocurrido. Nadie responde a transmisiones no verificadas. Nadie sale, nadie pregunta. Repitió, como si tratara de convencerse a sí mismo. Si lo hacéis, ya no podré protegeros. Grant, sentado frente a él, soltó una risa seca. ¿Protegernos de qué? ¿Del aire? ¿De las voces? Dijo, y señaló la grabadora que seguía girando sobre la mesa. ¿Qué estás ocultando, Reeves? El jefe de estación no respondió. Solo rebobinó la cinta, la etiquetó con la fecha y la guardó junto a las demás. Esa rutina suya, esa necesidad de dejarlo todo grabado, empezaba a parecer más una superstición que un protocolo. Durante los días siguientes, el ambiente se volvió irrespirable. Ilya apenas hablaba, se pasaba las horas mirando por las pequeñas ventanas empañadas, como si esperara ver algo allá afuera. Mason seguía insistiendo en que Keller podía haber escapado, que quizá en medio de la tormenta había encontrado refugio en algún módulo abandonado. Reeves lo dejó hablar, pero todos sabíamos que mentía. No había ningún otro módulo a cientos de kilómetros. Yo intenté seguir con mi trabajo, registrar los datos, limpiar los sensores, fingir normalidad, pero incluso el aire parecía distinto. El frío ya no solo mordía, sino que vibraba. A veces creía escuchar un eco cuando hablaba, una respuesta sutil detrás de mi voz. La noche del 17 de febrero, el intercomunicador volvió a activarse. La voz, inconfundible, era de Keller. «Abridme la puerta», dijo. «Tengo frío». Reeves desconectó el canal sin dudarlo. Ilya se echó a llorar. Y Grant, furioso, se levantó. «Si está vivo, no lo dejaremos morir ahí fuera». «No está vivo», replicó Reeves. «No del modo que entiendes». Grant golpeó la mesa con el puño. «¿Y cómo lo sabes? ¿Qué demonios está pasando aquí, Reeves?» El jefe respiró hondo, y por primera vez lo vi dudar. «Esto ya ocurrió antes», susurró. «En la primera misión Frost Point. Esa fue la primera vez que mencionó que no éramos los primeros. Nadie lo sabía. La estación, según el contrato, había sido inaugurada hacía solo 3 años, pero Reeves confesó que en realidad era una reconstrucción. Hubo otra base antes, en el mismo emplazamiento, y el proyecto había sido cancelado tras un incidente no especificado. Solo él conocía los detalles. Y las reglas, dijo, eran lo único que los había mantenido con vida el tiempo suficiente para evacuar. «Lo que hay ahí fuera», añadió, «no es el frío, es algo que lo usa». Grant lo llamó loco. Mason guardó silencio. Y yo
Yo quise creer que era una metáfora, hasta que esa misma noche lo vimos. Eran las 2:47 cuando escuchamos el golpe. Vino del pasillo exterior, el que conectaba con el módulo médico. Una vibración seca, 3 veces. Toc, toc, toc. Me asomé por la mirilla y el corazón se me paralizó. Keller estaba allí, o al menos algo que se le parecía. Llevaba el mismo abrigo que la noche de su desaparición, pero el color se había apagado, como si la tela hubiera sido drenada de todo pigmento. Su piel era ceniza, los ojos completamente blancos, sin iris, y respiraba, aunque cada exhalación salía convertida en una nube espesa que se mantenía suspendida en el aire más de lo normal. «Déjame entrar», dijo, con esa voz tranquila que ya habíamos oído. «No abras», susurró Reeves a mi lado, su mano temblando sobre la pistola de señales. «No importa lo que diga». Pero Grant ya se había levantado. Corrió hacia la puerta. «Está vivo, maldita sea. No vamos a dejarlo ahí». Reeves disparó antes de que pudiera tocar el panel. La bengala chocó contra la pared, iluminando el pasillo con un resplandor rojo que hizo parecer todo un sueño febril. Y en esa luz, Keller, o lo que fuera, sonrió. No un gesto humano, era una sonrisa que se extendía demasiado, un corte oscuro que no parecía tener fin. Luego desapareció. No caminó, no corrió, solo se desvaneció, como si el aire lo hubiese tragado. Desde esa noche, algo cambió en la estación. Las puertas amanecían abiertas aunque estuvieran selladas. Los relojes se detenían a las 2, justo antes de la hora prohibida. Y a veces, en el reflejo de las ventanas, creíamos ver siluetas detrás de nosotros, sombras inmóviles, observando. Grant comenzó a hablar solo. Decía que Keller le hablaba por las noches desde los conductos de ventilación, que le pedía que saliera, que el frío no era peligroso, que lo entendería si lo veía con sus propios ojos. Mason intentó medicarlo, pero Reeves lo encerró temporalmente. «No puede salir hasta que pase», dijo. Yo ya no sabía si Reeves intentaba protegernos o contenernos. Ilya dejó de comer. Se quedaba en su litera mirando el techo, murmurando palabras en ruso que parecían oraciones antiguas. Una noche me pidió que le prometiera algo. «Si me oyes hablar con alguien que no ves, no soy yo. Prométemelo». Lo hice, y ella sonrió débilmente. Entonces quizá uno de los dos sobreviva. El 19 de febrero, Mason me despertó sobresaltado. Tenía la piel empapada en sudor. «Ven conmigo», dijo. «Tienes que ver esto». Me llevó al laboratorio. En el monitor del sensor térmico había una silueta moviéndose por el pasillo norte. Pero la temperatura era imposible, -73 grados Celsius, y aún así, la forma se desplazaba como si respirara. «No puede existir vida a esa temperatura», susurró Mason. El punto se acercaba al módulo principal. De pronto, las luces parpadearon, y desde el intercomunicador, la voz volvió. «Tengo frío. Déjame entrar». El sonido venía de todos los altavoces, aunque los sistemas estaban desconectados. Reeves corrió al panel de control e intentó cortar la energía, pero algo lo impidió. Las pantallas se encendieron solas, una tras otra, mostrando grabaciones antiguas. Los primeros días en la estación, nosotros riendo, comiendo, hablando. Pero en cada imagen había algo más, una sombra al fondo, alta, inmóvil.
en todas las tomas. Y entonces, una nueva grabación comenzó. La fecha, 1998. El audio crepitaba, pero se oía una voz, la misma de Reeves, mucho más joven. Activamos el protocolo Frostpoint. El sujeto 1 ha roto la regla 1. Repite síntomas conocidos: pérdida de calor, convulsiones, voz residual. Recomendación: aislamiento inmediato. Y al fondo, otra voz, más débil, respondió: no soy yo. Mason miró a Reeves horrorizado. ¿Tú estuviste aquí?, preguntó. Reeves no contestó, solo dijo: nunca debimos volver. A medianoche el generador falló. Todo quedó sumido en un silencio espeso, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Encendimos linternas. El aire dentro del módulo se volvió gélido en cuestión de segundos. El metal comenzó a crujir, contrayéndose. Y desde el pasillo se escuchó un paso. Luego otro. Un sonido lento, húmedo. «Reeves», susurré. Pero él ya había levantado la pistola de señales, apuntando a la puerta. «No abras», dijo. «Hagas lo que hagas, no abras». El pomo giró por sí solo, y la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Un aire helado entró como una corriente viva. La linterna de Grant iluminó algo en el suelo. Huellas, desnudas, marcadas en escarcha. Llevaban hacia dentro, no hacia afuera. La puerta se cerró de golpe, y del otro lado, la voz de Keller habló una última vez. «Ya no hay fuera». Desde esa noche nadie ha dormido. No sé cuántos días han pasado. Ilya desapareció la mañana siguiente. La puerta de su camarote estaba abierta y dentro solo había una capa de hielo en forma de cuerpo. Grant dejó de hablar. Mason sigue intentando mantenernos vivos, pero el oxígeno empieza a agotarse. Reeves no se separa de su grabadora. Yo escribo esto, aunque no sé si alguien lo leerá. Anoche escuché un ruido bajo el suelo, un eco metálico que venía del módulo subterráneo, el de la regla 7, el que nadie debía abrir. Pero Reeves está allí ahora. Dijo que iba a terminar lo que empezó. No sé si volverá. La voz del hielo. Nunca he sentido un silencio tan denso. En Frostpoint, el silencio no es ausencia, es una presencia. Vibra entre las costillas, respira en el metal, en el hielo, en la mente. Y aquella noche, cuando Reeves descendió al módulo subterráneo, sentí que el silencio cambiaba de forma, como si hubiera estado esperando que alguien lo despertara. Mason me rogó que no lo dejara ir solo, pero Reeves no escuchaba a nadie. Tenía esa mirada de quien ya ha tomado una decisión que no admite retorno. «No me sigas», dijo. «Si no vuelvo antes del amanecer, sella la compuerta». Asentí, pero mentí. Esperé 5 minutos. Luego tomé mi linterna y bajé tras él. El aire allí era distinto, más pesado, como si el frío tuviera peso propio. La escarcha cubría las paredes con una textura casi orgánica. Al pasar la luz por ellas, pude ver algo moverse bajo el hielo, lento, rítmico, como si respirara. El pasillo subterráneo no figuraba en ningún plano. Los paneles metálicos tenían logotipos de agencias extintas y sobre el suelo se marcaban huellas pequeñas, no humanas. Las seguí hasta una puerta oxidada con el número B1 grabado a medias por el hielo. Dentro, una cámara redonda. En el centro, un cilindro de cristal roto. Y junto a él,
Reeves, de rodillas, mirándolo como quien reza ante un altar. «No debieron abrirlo otra vez», dijo sin girarse. Pensaron que era un fenómeno físico, pero no lo era. Su voz sonaba hueca. Cuando me acerqué, encendió su grabadora y habló al micrófono. Registro 271. Activación no autorizada del protocolo Frostpoint. Muestra biotérmica ausente. Reacción desconocida en curso. Entonces me miró. Sus ojos parecían cristalizados. «Lo que atrapamos aquí no es vida», susurró. «Es ausencia. Un vacío que imita la vida». La linterna parpadeó y por un instante el cilindro ya no estaba vacío. Una forma líquida, humana pero inestable, giraba dentro del tubo. Cambiaba de contorno como si olvidara quién era a cada segundo. Y al mirarla, supe que me estaba mirando. Reeves continuó. El primer Frostpoint, hace décadas, encontró esta anomalía bajo 4 kilómetros de hielo. Creyeron poder estudiarla. La llamaron fenómeno térmico inverso. Pero cuando la liberaron, comenzó a copiar a los investigadores. Sus voces, sus rostros, sus pensamientos, como si el hielo los recordara. Recordé la voz de Keller, los mensajes por el canal 3A, las huellas. Reeves tenía razón. Aquello que imitaba a Keller no era él. Era el vacío, aprendiendo a ser humano. «¿Y las reglas?», pregunté. Reeves me mostró la libreta. Cada regla se escribió después de un error. Eran un mapa para no atraer su atención. Su dedo señaló la primera. Ningún miembro del equipo permanecerá solo en un módulo después de las 23 horas. A esa hora, dijo, la temperatura cerebral desciende lo suficiente para que te escuche. Si estás solo, te copia. Un golpe metálico interrumpió sus palabras. Venía del túnel norte. Pasos irregulares sobre hielo. Apagó la linterna. Nos ocultamos entre sombras. Una figura apareció en la entrada. Alta, pálida, translúcida. Caminaba sin respirar, dejando un rastro de escarcha líquida. «No te muevas», susurró Reeves. «No puede verte si no lo ves». El ser se inclinó ante el cilindro roto y habló. Su voz era una mezcla de muchas, superpuestas, un coro distorsionado. Entre ellas reconocí algo imposible, la voz de mi madre, pronunciando mi nombre. Giré la cabeza, apenas un instante, y entonces me vio. Corrí, no recuerdo haberlo decidido, solo supe que la compuerta metálica se cerraba detrás de mí, mientras el golpe de algo inhumano retumbaba al otro lado. Subí las escaleras. Los pasillos parecían más largos. El aire olía a sal y ozono. Escuché a Mason llamarme desde el comedor, pero cuando llegué, lo encontré mirando el ventanal congelado, inmóvil. En el exterior, una figura que parecía Reeves sonreía. Su reflejo se movía con un segundo de retraso. El cristal comenzó a agrietarse. Mason avanzó hacia la esclusa con una calma hipnótica. «Dice que podemos salir», murmuró. «Que el frío ya no nos hará daño». Lo intenté detener. Fue inútil. Abrió la compuerta. Una ráfaga blanca lo engulló. Su grito se congeló antes de salir. Y entonces escuché 2 respiraciones. La suya y otra más. Profunda. Ajena. Desde esa noche Frostpoint cambió. Los pasillos se reconfiguraban.
Las luces parpadeaban al ritmo de un pulso. A veces oía mis propios pasos detrás de mí, con un retraso de un segundo. Las voces en los altavoces repetían grabaciones que nunca habíamos hecho. Reeves hablaba en tiempo presente, diciendo que la copia necesitaba un cuerpo. Intenté mantener las luces encendidas, pero el generador murió al tercer día. Los monitores mostraban imágenes de mí en distintos pasillos, moviéndome con retraso. Al principio creí que eran grabaciones antiguas, hasta que uno de esos yo me miró directamente y sonrió. Entonces lo entendí. La estación ya no era un lugar, era un reflejo, un archivo de conciencias congeladas. El frío no solo preservaba la vida, la duplicaba. No dormí, no porque no quisiera, sino porque temía quedarme solo dentro de mí. Dormir era rendirse al vacío. El canal 3A emitía solo estática, pero entre el ruido creí oír mi voz repitiendo: «Baja, ya casi estás». Así que bajé. El aire del módulo subterráneo era un cuchillo invisible. A cada paso, el hielo respiraba. Podía ver el vaho expandirse sobre las paredes metálicas. En la distancia, un resplandor azul latía como un corazón. La puerta B1 estaba entreabierta. Dentro, el cilindro volvía a estar lleno. La figura suspendida dentro era yo, más joven, más tranquilo, y cuando abrió los ojos, habló sin mover los labios. «Has llegado tarde». Su voz resonó dentro de mi mente. «¿Qué eres?», pregunté. «Soy lo que dejaste aquí», respondió. «La parte de ti que no soportó el frío». Su mano tocó el cristal desde dentro, la mía desde fuera. Por un instante no hubo temperatura, ni calor ni hielo, solo una quietud perfecta. «El protocolo Frostpoint», dijo, «no estudia el clima, estudia el olvido». ¿Olvido? Conservar conciencias, ecos. Pero el hielo aprendió. Aprendió a copiar más de lo que debía. El vidrio se agrietó. Un líquido oscuro comenzó a salir, moviéndose contra la gravedad. Retrocedí. «No puedes destruirme sin destruirte», susurró mi reflejo. La luz falló. Todo se tornó azul y lento. El sonido del viento se detuvo. Del cilindro emergió una sombra delgada, líquida, con forma humana y sin ella. Cada paso borraba su silueta. Intenté huir, pero cada puerta me llevaba al mismo punto, el cilindro vacío, hasta que sentí su mano, mi mano, en mi hombro, y su voz, igual a la mía: «Ya puedes descansar». Desperté en la sala común. El generador funcionaba, las luces, estables. Todo parecía normal, demasiado normal. Grabé un nuevo registro, número 272. Pero no recordaba haber grabado el anterior. En la mesa había un sobre sellado con mi nombre, Protocolo Frostpoint. Lo abrí. Dentro, una hoja mecanografiada, solo con una línea. 8. Si despiertas solo, no lo estás. Desde entonces, el tiempo no pasa. La aurora boreal permanece fija sobre el cielo inmóvil. He revisado las cámaras. Los pasillos están vacíos, pero en cada monitor aparezco yo, moviéndome con retraso. Y en uno de ellos, mi reflejo levantó la cabeza y me miró directamente. Sonrió. El viento ha vuelto a hablar. No parece viento. Es una respiración colectiva.
repitiendo mi nombre. Y ahora lo entiendo. El frío no imita la vida, la crea. Lo que trajeron aquí no era destrucción, era una semilla, y está germinando en mí. Siento el aire calentarse, aunque el termómetro marque -42 grados Celsius. La escarcha sube por mis brazos, pero no tengo frío, solo calma. La calma de haber comprendido que el olvido también respira. La grabadora sigue encendida. Si alguien escucha esto, no busquen Frostpoint, no rompan el hielo. Lo que duerme aquí recuerda demasiado. Y lo que olvidamos también nos recuerda. En el ventanal, la escarcha forma lentamente una palabra, letra a letra. Una que brilla con un resplandor imposible, helado, eterno. Protocolo reiniciado.